Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo el pastor Emilio Vázquez desde la Congregación Internacional Centro de Remanente Fe y Adoración y desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. Le doy la bienvenida en este programa Inyección de Esperanza a todos ustedes que nos sintonizan a través de Inyección de Esperanza, la radio WhatsApp bíblica, así también a través de Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM, quienes nos escuchan ahí en el programa La Hora de la Verdad, conducido por el pastor José Ramón Centurión. Saludos cordiales a todos ustedes, a los que nos sintonizan ahí por Chile, si nos escuchan a través de la 91.9 FM Radio Bendición Lampa. Saludos cordiales a todos ustedes y un fuerte abrazo rompeespaldas. Aquí estamos en la edición número 1067 que va en la temporada 1067, año 2025, estudio de Juan capítulo 7, entramos en el verso 15 en adelante, mis queridos oyentes. Agradecemos a los hermanitos que se ponen en contacto con nosotros, haciéndonos las preguntas, haciendo sus investigaciones, a los hermanos de los grupos que siguen estudiando con nosotros, analizando, escuchando los audios, haciendo también preguntas en los grupos de preguntas y respuestas, los grupos de estudios. Nos alegramos con todos ustedes, así que si alguien quiere entrar en nuestro grupo privado de enseñanza, se contacta conmigo al más 595-985-6898-24. Tenemos grupo de enseñanzas de, como siempre yo digo coloquialmente, enseñanza de este calibre que ustedes escuchan aquí en el programa, lo hacemos ahí en los grupos privados y mucho más. Lo profundizamos más y de todas las preguntas que usted hace ahí, estoy respondiendo. Gracias al Todopoderoso tenemos toda la herramienta que Él nos ha facilitado para aprender todo junto. Usted tiene un llamado, siente un llamado de enseñar, de ser maestro, maestra de la palabra, de niño, un roe, un pastor. Bueno, contáctese conmigo, vamos a estudiar y adelante a trabajar, se ha dicho, ¿sí? El Ministerio de Inyección de Esperanza y Congregación Centro Remanente Fe y Adoración nos caracterizamos por eso, de levantar líderes para la nación paraguaya y las naciones internacionales. Bueno, en TikTok me están encontrando con Emilio Vázquez. Ahora ya algunos entienden cómo es la temática de entrar en mi Facebook. Buscan ahí mi enseñanza de videos de enseñanzas y al hacer clic ahí directamente entran en el programa Caiga Torah o en el programa de Inyección de Esperanza, en la página de Caiga Torah o en la página de Inyección de Esperanza de YouTube. Gracias a los nuevos seguidores de Facebook también, Bueno, la pregunta aquí es un poco curioso acá porque, bueno, según la Pesita Aramea, dice Romario, ¿por qué los judíos se hacían esta pregunta acerca del Mesías? Si cómo él sabe leer, si no ha recibido la instrucción de leer. Es decir, ellos desconocían que el Mesías sabía leer, o qué pasó, dice. Bueno, Romario, verso... ¿Cuál era el versículo? disculpe, espera, me traspapelé aquí. Acá está. Verso 15, ¿verdad? Pesita Aramea. Dice, vamos a ver cómo está la pechita. Bueno, vamos a preparar aquí también Reina Valera, porque probablemente de estas Biblias vamos a trabajar hoy. Dice, entonces los judíos admirados decían, ¿cómo sabe leer sin haber recibido instrucciones? Dice. Instrucción. Ellos hacen una pregunta. Acá me aparece con símbolo de interrogación, signo de interrogación. ¿Cómo sabe leer sin haber recibido instrucción? Reina Valera nos dice lo mismo. ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Dice. Ahora, no es que él no haya estudiado o que él nunca estudió y que así de por sí nomás supo todas las cosas como está diciendo
Analía allí. Eh, en algunas congregaciones se nos explicó que el Mesías no necesitaba estudiar, ya que él tenía el poder y la sabiduría, que dice Analía. Pero los judíos no se percataban de esto, ya que ellos negaban que él era el enviado, dice. Bueno, eso sí, ellos no aceptaban que el Mesías era el enviado. Y en muchas ocasiones le decía que era un endemoniado, que era un falso, que esto, que aquello. Pero ahí, hermana Analía, no es que él nace ya sabiendo todas las cosas, tampoco no hay versículo bíblico que nos demuestre eso. Eso ya es una interpretación ya que te han enseñado en las congregaciones, probablemente porque no, pues ellos piensan que es así, pero eh, hay trasfondo histórico también que otros eruditos manejan, ¿verdad? Que hay que mirar todo esto, porque la Biblia en sí no te explica qué pasó acá. Pero sí, en base a esos estudios de los académicos, estudiosos, que dicen ellos, qué pasó acá, en base a esos, probablemente estos judíos, estos dirigentes del templo, ellos tenían una escuela rabínica. En aquel tiempo se sabe que existía dos, la de Hillel y de Shamaín, que eran dos escuelas rabínicas, mi hermana. Y probablemente era la más reconocida y que probablemente el Mesías no estuvo en la escuela donde estuvo estos que le estaban criticando, ¿sí? Que probablemente estaba en una de las escuelas en donde el Mesías no se fue a estudiar. Porque el Mesías tuvo que estudiar, hermana, porque él nació como hombre. Él es hombre, nació hombre, ser humano. Entonces, ellos desde pequeño en su casa, su madre le enseñaba, cuando se quedaban con su madre, cuando eran pequeños, creo que hasta los 7, 8 años. Después, cuando ya van a la escuela donde se enseñaba la Torá, los mandamientos, las leyes. Para niños también tenían ellos su sinagoga, la escuela donde ellos se iban, tenían rabinos. Y ya a partir de los 13 años en adelante ya estaban en un conocimiento más profundo, ya manejaban bastante bien la escritura. Inclusive a esa edad un varón ya podía ser miembro de ¿cómo es que se le llamaba a para abrir una sinagoga? Es que se me fue el nombre. Creo que Minión, algo así, ¿verdad? Bueno, disculpe si erro. Pero así es la temática histórica cultural hebrea. Por ahí va la cosa. Entonces, probablemente estos judíos eran de una escuela donde el Mesías no asistió y que ellos nunca le vieron ahí. Entonces piensan, no, lo que están diciendo es, no, si no asistió a nuestra escuela, entonces ¿en qué escuela? ¿En quién le enseñó? ¿Con quién rabino aprendió? ¿Cómo este es maestro si no estudió con nosotros? Es como si fuera que si solamente con ellos se estudia, bueno, va a ser válido tu llamado a ser maestro. Y pasa muchas veces también esto, hermana, aquí en nuestra actualidad, que si vos sos, a mí, por ejemplo, ¿cuántas veces me cuestionaron? ¿Quién te ungió? ¿Qué instituto estudiaste? ¿Quién la congregación cuál acepta tu pastor? O sea, es decir, que si las congregaciones renombradas me aceptan, entonces yo soy pastor. Y lo que enseño es válido. Pero si las congregaciones renombradas no saben de mí, entonces yo no puedo ser pastor, mi llamado no funciona y las verdades que yo enseño no importan. ¿Se dan cuenta? Esta actitud en tiempo del Mesías, esta actitud farisaica, ahí estaba y sigue actuando en mucha mente de muchos hermanos hoy. Pero hay que llevar en cuenta todo esto que es real. Al Mesías le hicieron. Hoy nos puede pasar a nosotros. Hoy alguien te puede decir, ¿dónde estudiaste? ¿Quiénes te ungieron? ¿En qué universidad teológica asististe? O sea, por lo menos tenés que presentar documentos. Y si fuiste en la universidad teológica que es la más renombrada y la que a ellos les gusta, entonces sí te van a escuchar y eres pastor. Si no, no eres nada.
Qué pena, ¿no? Qué desastre. Pero eso ya existía en tiempos de Mashiach. Ya le hacían al Mesías lo mismo. Ya le tenían así a él. Bueno, eh, también he visto algunos comentarios que probable Mesías también hizo algunos estudios ya con ese tiempo con los sacerdotes que andaban por el desierto, a los cuales se le conocían como la comunidad de Qumran o Esenios, que se cree que probablemente ahí estudiaba y estaba formando parte del equipo de estos sacerdotes que estudiaban ahí en el desierto, en las cuevas, no es el apóstol, el profeta Juan, el primo hermano de Mesías, y que él anduviendo por el desierto, eh, cuando dice la Biblia que él andaba por el desierto en muchas partes, que él desaparecía, probablemente que él estaba estudiando también con estos esenios, que tenían también mucho conocimiento de la escritura, porque eran descendientes de los sacerdotes que se había expulsado en tiempo de los macabeos, ¿sí? Más o menos en el 160, 163 años antes del Mesías. Judas Macabeo, ¿se acuerdan de esto? Primera Macabeo, segunda Macabeo, tienen que estudiar ese libro, es interesante, ahí vamos a adquirir más datos de esto. ¿Se dan cuenta, mis hermanitos, que nos hace falta tener conocimiento cultural, conocimiento histórico-cultural hebraica muchas veces para poder entender de qué está hablando el texto? Para que no haya esta confusión que muchas veces sucede, que existe, que hay en muchos hermanos. Bueno, entonces a usted mi hermana dice, no, acá se le explicó así, 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 pero eso ellos interpretaron así. Pero hay que buscar la historia, hay que buscar documentos, antecedentes culturales, históricos, que vaya más acorde al contexto de la escritura. No uno saca de su cabeza y dice aplica cualquier enseñanza, pero que no corresponde, ¿verdad? A ver qué más. Este es del verso 15. A ver si alguien no se debe entender que el Mesías nunca estudió. No sé si ya expliqué. Si esa fue mi investigación que yo hice, que ya recién expliqué todo. A ver, otro. Yo te voy a dar acceso a una herramienta. Gilel y Shamaín también ya expliqué, ¿verdad? Busquen esta información. Va a ser trascendental para ustedes. Las dos escuelas de estudio de la Torah que existían en ese entonces, Gilel y Shamaín. Vean un poquito y van a encontrar documentos que existen, que hay, ¿verdad? Pues yo no le voy a estar hablando por hablar. Bueno, el Mesías le daba la interpretación de más acertada, no le agregaba nada. Esa es la diferencia con el rabí o rabino, Mesías, Yahoshua o Yeshua. Él era maestro, rabí o rabino, maestro de la ley. No fue maestro de cualquier otra cosa, él era maestro de la ley, pero no de la línea que usaban las interpretaciones solamente y validaban las interpretaciones de los ancianos judíos antiguos. ¿Cómo es que se le dice? Tradiciones de los padres. Él era de la línea de lo que sí estudiaba y le daba la interpretación correcta a los mandamientos y a las explicaciones. Daba las explicaciones correctas a los hechos y sucesos del rollo de la ley que es la Torá o el Pentateuco, los 5 primeros libros. Él era maestro de la ley. No me van a poder demostrar que el Mesías no era maestro de la ley. No van a poder negar eso acá. A ver qué más. Enseñó doctrina sin distorsionar según la voluntad del Padre. La doctrina limpia, no contaminada por dogma de hombres, doctrina, tradiciones de los padres. Y ya le expliqué también. Estas son mis anotaciones.
por si me olvidaba de algunas cosas. Bueno, verso 16. Ahí está, justamente, viste que se conlleva con la explicación que yo le hice en el verso 15. Ahí dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, lo que el Mesías enseñaba eran doctrinas y hacía la interpretación correcta de aquel que le envió, del Padre. Es decir, ¿cómo ustedes se atreven a venir a decir en algunos grupos que veo que muchas veces y defienden esto, que el Mesías vino a traer una buena nueva y que ya las leyes, los mandamientos no tienen nada que ver con eso? Como dicen los rusos, misericordia. Qué tremendo, ¿verdad? Es como que, y me acuerdo una vez que yo hice una explicación, ustedes están enseñando al Mesías inventado, reestructurado, al Mesías romano, pero no están hablando del Mesías judío, y se enojaron en un grupo. Y porque es así, porque el Mesías verdadero, el de la Biblia, el Mesías judío, nuestro Salvador, él era maestro de la ley, y él enseñó las leyes del Padre, doctrina del Padre. Él no vino a traer otra doctrina. Él no vino a abolir los mandamientos, pero el Mesías romano inventado, sí, él eliminó las leyes en la cruz, él vino a hablar solamente de salvación, de un mensaje nuevo. Es decir, le inventaron, le agregaron tantas cosas, adulteraron tantas cosas acerca de su identidad, que no tiene nada que ver con el verdadero Mesías bíblico judío, al cual nosotros estamos estudiando ahora, en limpio. Es decir, hay otro Mesías inventado por las religiones, sí, Pablo ya habló de eso. Eso lo vamos a estudiar creo que en Gálatas. El otro Cristo, el otro Espíritu Santo, el otro Evangelio, en la Reina Valera. Otro Mashiach, otro Ruach HaKadosh, otro mensaje de la Buena Nueva, o la Besorá Olam, o mensaje de la Brit Hadashah. Bueno, son términos hebreos que vienen a decir lo mismo que ustedes tienen en su Biblia, pero mejor la traducción más correcta no. Nosotros decimos Nuevo Testamento y Brit Hadashah es Nuevo Pacto, cosas así, pero vamos a ir aprendiendo con los hermanos que están entrando en los grupos, ¿sí? Bueno, estoy hablando así porque algunos para demostrarles nomás a algún hermanito que no soy tanto como ellos dicen, que estoy muy paganizado, ¿verdad? Que se enojaron por la explicación que le di. Conozco también algunos términos, pero yo eso lo uso con los hermanos que están más avanzados. Nunca le voy a venir a hablar en hebreo aquí o a usar términos hebreos aquí a los hermanitos que están escuchando, apenas están entendiendo el español y el del griego al español. Se enojaron, sí. Y no fue una falta de respeto a la autoridad, solamente dije lo que tenía que decir. No es la primera vez que algunos que se dicen ser rabinos quieren gobernarme a mí, quieren que yo diga todo lo que ellos me quieren enseñar, qué es lo que tengo que decir aquí en el programa. Quieren manejar mi vida, estamos hartos de eso. No tenemos que permitir que nadie maneje nuestra libertad, solamente el Padre a través del Espíritu Santo, la libertad en el Mesías. Pues no vamos a entregarle nuestra mente, nuestra libertad a personas religiosas que nos prohíbe de todo de aquí para allá, inclusive nos hace perder contacto aún con nuestros familiares. Nos marcan la vida y por culpa de ello hemos marcado la vida a nuestros hijos también. Porque nos prohibieron tantas cosas y nosotros le prohibimos tantas cosas a nuestros hijos. Había sido que en la Biblia no habla de eso, solamente era interpretaciones de ellos. Eso ya no va a pasar conmigo. Sorry, man. Sorry, teacher. Bueno, a ver. A estos maestros, supuestos maestros, lo voy a decir porque te quieren llevar por otro lado. O sea, cuando ves que estás haciendo algo y está ayudando a muchas personas, ellos se entremeten como que parece que quieren cortar el aprendizaje a otras personas, o como que lo que ellos dicen lo que sirve.
Y como ellos quieren que tú digas las palabras, tienes que decir, pero por favor, ¿quiénes son? No estamos en dictadura. Y yo ya salí de la dictadura religiosa, gracias al Todopoderoso. Y siento pena por muchos hermanos que porque ellos quieren y entregan su mente y su libertad a los religiosos, están bajo dictadura religiosa. No son libres, tienen que hacer todo lo que sus líderes religiosos le dicen que haga y le está haciendo perder muchas cosas. Está haciendo perder lazos familiares, comunión familiar. Están haciendo perder y disfrutar muchas cosas que la Biblia no prohíbe. Bueno, ese otro tema, me fui por otra tangente, me hizo enojar también. A ver, nos trajo una doctrina creada por él, el Mesías, y que hay de la buena nueva, que hay de la buena nueva, que es el mismo. Entonces él no diría casi, entonces él diría, Darío, vamos a poner acá esto. En el versículo 16, el Mesías diría, mi doctrina es nueva, la doctrina que yo le daré es una nueva doctrina que no me la dio el Padre y que no tiene nada que ver con la doctrina del Padre. ¿No se dan cuenta que cuando ustedes quieren validar algo, están invalidando lo que dice el Mesías? Entonces, a vos no te interesa lo que dice el Mesías en el versículo 16, lo que a vos te interesa es validar tu tesis de que el Mesías trajo la buena nueva y punto. Y que él empezó una doctrina que se llama la buena nueva, que no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Qué equivocado que estás, hermano. Qué equivocado que está. Y cuán mucho todavía falta por entender y comprender la Escritura. Me acuerdo antes aparecía este tipo de hermanos que aparecían con esto, que el Mesías trajo una nueva doctrina, nueva ley, que esto, que aquello, que anuló la ley en la cruz, balala, balala. Y una vez le dije, ¿por qué no copian, no sacan fotocopia de algunos capítulos de Mateo y borren toda la parte donde el Mesías habla de los mandamientos o de donde cita a Deuteronomio, a Génesis, o a otros libros del Antiguo Testamento, y a ver si tiene sentido lo que dice allí, a ver si es verdad, porque parece eso lo que ustedes quieren enseñar. Y me acuerdo que algunos hermanos hicieron la prueba y me respondieron y me dijeron, ¿sabe qué? Hicimos la tarea que usted nos dio y no tiene sentido, se corta todo, no cuadra para nada. Entonces yo le dije, ¿se dan cuenta entonces que el Mesías sí habló del mismo mensaje, solamente que explicó mejor el mensaje del Antiguo Testamento? Y Hebreo lo comprueba, Hebreo capítulo 4, verso 1, 2 y 3 en adelante. La buena nueva que el Mesías trajo es el mensaje que el Padre entregó al pueblo y que el pueblo no escuchó, y que por desobedecer ese mensaje, esos mandamientos, esas instrucciones, esos consejos, no entraron en la tierra prometida. El mismo mensaje el Mesías habló y explicó, solamente que él enseñó de una manera mucho mejor que lo que estaban enseñando estos supuestos maestros de la ley, que no enseñaban directamente eso, sino que estaban añadiendo sus propias interpretaciones. Eso es lo que pasa acá. O sea, hermanito, disculpa, no voy a leer todos tus comentarios porque veo que no, disculpa lo que te voy a decir, no viene al caso leer tus comentarios porque, hermanito, usted necesita estudiar más a fondo. ¿Sí? Así te voy a decir, hermano, no quiero que se ofenda. Tiene que estudiar más a fondo. Tampoco no quiero que nadie se ofenda aquí porque, a ver, ¿qué más? Mi doctrina no es mía. ¿Cómo aparece en el griego la palabra doctrina? Dice. ¿Quién es? Susi. Doctrina en el hebreo, en el griego. Vamos a mirar qué dice la Biblia griega. Por lo tanto, a ellos, el Mesías, y dijo enseñanza. Aparece enseñanza. ¿Ven? Doctrina, enseñanza. Y si buscamos si tiene más términos, bueno, usted tiene que saber que en griego doctrina o enseñanza es el término didaye, ¿verdad?
que puede consistir en doctrinas o enseñanzas orales, como también escritas, que son enseñanzas, dice. ¿Se dan cuenta? Bueno, así que no hay variación acá, mi hermanita querida. Solamente que hay que entender que la enseñanza que el Mesías trajo, o la doctrina que el Mesías trajo, dice que es del Padre. ¿Y dónde el Padre entregó esas doctrinas? En el Antiguo Testamento. ¿Y en qué consistía? Conjunto de leyes, mandamientos, normas, restricciones, ordenanzas, consejos, orientaciones, todo lo que está ahí. Eso, por eso que Torah en hebreo no solo significa así 10 mandamientos y punto, o algunas leyes. Todas las instrucciones, todo lo que el Padre habló, todas las instrucciones que el Padre dio. Y ahí incluye lo que Él habló, lo que Él aconsejó, lo que Él dijo. Incluye también los mandamientos, las normas, las reglas, todo, todo, todo. Y eso fue lo que el Mesías vino a enseñar. Eso es lo que te está diciendo acá. Por eso que en Mateo, por eso no quise leer todo el comentario de este hermano, porque hay muchos versículos que le va a refutar al mismo. Tiene que estudiar más a fondo. Al parecer el hermano es copyright, o sea, escucha lo que dicen, copia y pega, ¿verdad? ¿Cómo se dice en inglés? Bueno, usted ya sabe. Entonces él escucha lo que dice alguno y él anota eso y predica eso, pero no comprueba nada. Porque el mismo Mesías en Mateo, por eso que le estoy hablando de Mateo, que hagan ese trabajo que una vez, hace 2 años más o menos, y creo que es el tiempo de volver a hablar de eso, porque hay muchos hermanos nuevos que están entrando aquí con una mentalidad totalmente contraria, están en contra de los mandamientos, como que el Mesías vino a anular todo. Entonces hagan eso, busquen Mateo, ¿sí? Y saquen algunas fotocopias de algunos capítulos y subrayen o anulen las partes donde, busquen esa parte donde él está nombrando el Antiguo Testamento, así para que entiendan, ¿sí? O está hablando de algunos mandamientos del Antiguo Testamento. Borren todo eso a ver qué tienen. A ustedes ya les doy, a esta nueva camada le estoy dando, de este año, finales del año 2025, ya le estoy dando esto. ¿Qué fecha estamos? Ya por el 6, 7, casi 8 de diciembre del 2025. Bueno. El Mesías no trajo una doctrina creada por él, sino que vino a enseñar y explicar, interpretar en su forma correcta la ley y los profetas. Una interpretación y pregunta surgen juntos. Aquí, interpretación. El Mesías recibió del Padre la palabra o las doctrinas o las interpretaciones doctrinales. Si él recibió del Padre, entonces eso le coloca como sujeto al Padre y no en la misma posición que el Padre. El Mesías es la palabra que se transformó o se convirtió en hombre. ¿Es el Mesías la palabra que se transformó o se convirtió en hombre? ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué acaso Juan capítulo 14, capítulo 1, versículo 14, no dice que es el verbo, que la palabra que estaba en el principio con el Padre, de Juan 1:1, es el que tabernalizó en el Mesías y desde el Mesías hizo su habitáculo en nosotros, según el griego? Entonces, tenemos que lo que el Mesías enseñó es el logo, o es la palabra, o es la doctrina, o es la enseñanza que el Padre había entregado desde el principio, y que muchos de sus hijos en la antigüedad lo habían despreciado y no obedecido. Lo mismo estaba sucediendo en tiempo del Mesías. Muchos del pueblo del Padre, llamados hijos del Altísimo,
enseñaban supuestamente el logo o la palabra, pero lo que hacían en realidad era enseñar sus propias palabras, sus propias doctrinas interpretativas de hombres y no del Padre. Y que con esas interpretaciones de hombres, esas doctrinas de hombres anulaban la ley y los mandamientos o la doctrina del Padre o el logos del Padre. Wow. Esto es lo que hice, una pequeña reflexión al final, ¿sí? Para que podamos pensar un poquito en lo que está sucediendo. ¿Estás aprendiendo y estás estudiando doctrina del Padre que trajo el Mesías? ¿Entró en ti el logo del Padre que trajo el Mesías? ¿O entró en ti la palabra o enseñanza o falsa doctrina de los hombres que trajeron los falsos profetas y los falsos maestros? Te dejo con esta interrogante. Será hasta la próxima. Shalom, bendiciones con Inyección de Esperanza y su amigo el pastor Emilio Vázquez. A través de Inyección de Esperanza, la Radio Watt Bíblica, Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM, programa La Hora de la Verdad, y Radio Bendición Lampa 91.9 FM. Esto ha sido Inyección de Esperanza. Shalom, hasta la próxima.